dentro del espacio A la Orden por Oaxaca del canal digital blancoynegro.tv. Nuevamente está con nosotros nuestro amigo el licenciado Moisés Martínez Pérez, porque estamos tocando con él un tema, siento yo, fundamental. Como ciudadanos nos mantenemos en el hartazgo, en la decepción, y no hacemos absolutamente nada para poder hacer algo en materia de anticorrupción. Sabemos que las instancias de gobierno han formado estructuras, han creado oficinas, han dado iniciativas de ley, han formalizado algunas ya de manera legal, pero simple y sencillamente no sucede nada. Un Congreso apático donde los diputados no representan a los intereses del pueblo, de sus representados, y cabildos negligentes que solapan las decisiones unilaterales de los presidentes municipales. Preguntaría yo, ¿en dónde estamos representados los ciudadanos? Estamos dentro de un efecto corrupto y corruptor en donde tanto las instancias oficiales, las instituciones, por llamarlas así, pareciera ser que como ciudadanos lo primero que nos viene a la cabeza es mandarlas al carajo. Y no es correcto estando dentro de un Estado de Derecho. ¿Qué vamos a hacer ante toda esta vorágine de desvíos, de corrupciones, y en donde los responsables gozan de total impunidad? Si no todos, algunos. Y ahí se notan las preferencias y los privilegios. ¿A dónde vamos a llegar como sociedad si no hemos sido capaces de elevar verdaderamente la voz con valor civil, que no nos importe si las autoridades pretenden intimidarnos o amenazarnos? Recurramos a las leyes, hagamos las denuncias que deben ser para que de verdad podamos aportar ya no ideas, ya no comentarios, sino acciones en el sentido de que vamos en la búsqueda de esas verdades o de esa información que como ciudadanos merecemos. ¿Hasta dónde vamos a seguir tolerando corrupción tras corrupción? Entra uno de un partido, entra de otro partido, y es exactamente lo mismo. Pareciera ser que como generación, al menos la mía, ya perdimos mucho el tiempo y no logramos hacer absolutamente nada en beneficio de nuestro pueblo. ¿Qué pueblo le vamos a dejar a nuestros hijos y qué hijos le vamos a dejar a nuestro pueblo? Necesitamos afianzarnos en los valores, en los principios, en la ética, en la convicción, en la moral ciudadana, que está muy relacionada a poderle decir a quien nos gobierna lo que está haciendo mal, lo que evidentemente se le está comprobando en materia de corrupción, de abusos, de omisiones. No es una actitud pasiva la que debemos asumir los ciudadanos. Tampoco estamos en la propuesta de generar enconos o manifestaciones violentas. Estamos en la propuesta de que tenemos que aprovechar en lo que ya se avanzó, en lo que ya se hizo, para poder interponer nuestras denuncias, nuestros señalamientos, y no desanimarnos si no hay un seguimiento. Al contrario, hacer todo lo posible con la energía de nuestra propia convicción para que la autoridad entienda que ya son los tiempos en que debe ponerse a trabajar y no de seguir engañando, de seguir fingiendo que funge, o peor aún, de seguir robando. No se vale. Yo preguntaría, ¿qué va a pasar en Oaxaca? ¿Qué va a suceder? Tenemos esperanzas de que ya en poco tiempo, en días, todo esto cambie para bien. Y ojalá que así sea. Y le damos toda esa esperanza a la persona que va a llegar a gobernarnos. Y le damos toda la confianza también para que nos ayude a solucionar todo este problema que nos dejan, que no es cosa menor. Nos están dejando un fango de problemas caóticos, ya no graves ni delicados, caóticos. Se habla de dinero, se habla de obras que no se concluyen, se habla de infinidad de situaciones que a lo largo de 6 años únicamente lo que se logró es que se perdiera el tiempo. Y eso, señores, de verdad, como lo quieran ver, no se vale.
Tenemos ciudadanos que podemos acceder a la opinión, porque existen medios como blancoynegro.tv que nos permite hacerlo, pero la inmensidad de los ciudadanos no tienen esa posibilidad. Y a esa voz nosotros estamos sumándonos. Pretendemos no representarlos, sino decir lo que todas esas voces nos han venido a gritar acá para poderlo expresar y para poderlo comunicar. ¿A dónde vamos a seguir caminando? ¿Por qué rumbo? ¿Hacia arriba, hacia abajo, o nos vamos a mantener estacionados en anarquía? Moisés, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues después de esta introducción, yo te preguntaría, ¿hasta dónde el ciudadano tiene esas posibilidades legales o no de poder señalar, de poder denunciar o de inclusive, si es factible, informar de lo que se está enterando, de lo que está escuchando, de lo que está viendo, o simplemente de lo que le resulte una duda, ¿no? Claro, bueno, gracias nuevamente por estar con ustedes en este espacio. Y a esto pues yo quiero decir con claridad, ¿no? Que recordemos el precepto constitucional que establece claramente que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público se instituye para beneficio de este. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar o alterar su forma de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ciudadano es muy fuerte. Escuché en alguna ocasión a algún político decir al diablo con las instituciones. Pareciera que eso es lo que los ciudadanos están diciendo en este momento por el hartazgo, pero no. Las instituciones son el camino. El Estado de Derecho debe de prevalecer y es a través de las instituciones como nosotros podemos manifestar nuestra inconformidad. En Oaxaca se ha trabajado arduamente en ese tema. Yo he tenido la oportunidad de participar en ello también, en el Consejo Estatal de Participación Ciudadana también, en el cual hemos hecho propuestas concretas para solucionar este tipo de problemática. Así fue como nació inicialmente la propuesta que se hizo de la ley de transparencia, la ley anticorrupción, la ley 3 de 3, modificaciones a la Constitución política de tal manera que se han logrado varias cosas, ¿no? Pero no es necesario que las cosas se lleguen a un punto de confrontación o de violencia, sino hay caminos institucionales, ¿sí? El ciudadano tiene acceso al Congreso a presentar iniciativas ciudadanas, como se ha hecho, ¿no? ¿Y de qué manera podemos nosotros entender este cambio? Es algo muy simple, ¿sí? El cambio se da a través de la participación ciudadana. Y esto lo vamos a hacer organizadamente. Se propuso en su tiempo y en su momento también que el plebiscito, la revocación del mandato, inclusive la reelección, es decir, la ciudadanía puede calificar a sus gobernantes. Si un gobernante, si un diputado, si un presidente municipal tienen un buen desempeño, ¿por qué no repetir? Ahora, todo lo contrario, hemos visto aquellos políticos que han saltado, por ejemplo, diputados que han saltado de curul en curul, diputaciones federales, diputaciones locales, senadurías, y así han habido gente que ha tenido 30 años saltando de puesto en puesto, de diputación en diputación, federal, local, senaduría. ¿Y esto qué significa? Que han sido excelentes diputados, excelentes senadores, han dado excelentes resultados. No, simplemente que no ha habido una forma de medir su productividad que se vea reflejada en las urnas. Ahora, muchos de ellos ni siquiera son producto del voto popular, sino a través de algo que se llama la representación proporcional. Pues son diputados plurinominales, por ejemplo, ¿sí? Esto quiere decir que a través del voto que obtiene un partido, tienen cierto porcentaje de representación y se las van a asignar. Entonces quiere decir que ni siquiera se han ganado esos puestos. Entonces la ciudadanía necesita manifestar de manera fehaciente la aprobación a sus gobernantes, a sus diputados. ¿Cómo? Diciéndole, yo te apruebo, tienes derecho a seguir, o te repruebo y te revoco tu mandato. ¿Sí? Hay un plebiscito para eso, hay medios y ya se está manejando. Ahora, lo que se requiere es poner en práctica el derecho. Independientemente de los avances que se han logrado en este momento, lo que se requiere es la aplicación efectiva e irrestricta de la ley. La ley no se negocia, yo lo he sostenido. Sin embargo, en política eso es lo que se hace, ¿no?
se negocia. Y buscamos que las cosas cambien, necesitamos dejar de negociar la ley y necesitamos que la ciudadanía participe activamente. Y esto es a través de su voto. Muchas de las cosas con las cuales nos peleamos siempre es con el voto. ¿Por qué? Porque la gente se harta y ya no vota. Pero la verdad es la única forma de cambiar la participación ciudadana, organizándose de acuerdo a la ley. La ley nos permite como ciudadanos organizarnos adecuadamente y tener una presencia real y efectiva para el cambio. Pero esto se tiene que hacer con independencia. Necesitamos gente que no esté comprometida, que no tenga colores pintados, sino más que el color de nuestro pueblo, el color de nuestra gente, para darle un resultado efectivo. Eso es lo que hay que hacer, teniente. Fíjate, muchachos, que pues ya hay avances en eso famoso plebiscito. Creo que ahora en este gobierno se dio Claro que sí. la revocación, pero está todo amañado, Así está todo amañado para que nada más sea de membrete Así es. y no sea en una acción real en donde el ciudadano pueda ser el factor influyente en ese tipo de determinaciones, sino que se va todo al manejo de los propios congresos, al manejo de las situaciones, tienes que reunir firmas como ciudad, infinidad de cuestiones que hasta a estas alturas de este siglo parecieran ridículas, en Sí. materia de democracia inclusive, ¿no? Los famosos candados que se les llaman para que aún tienes el derecho, el fondo ahí está, ya se otorgó, pero la forma es la que hace imposible que el ciudadano pueda acceder a esos mecanismos para revocar a una autoridad, por ejemplo, ¿no? Es imposible porque físicamente y materialmente hablando no se puede. Como un ejemplo, lo que comentaba acerca de recabar firmas ciudadanas, ¿no? Si nos piden determinado número de firmas para determinada situación y nos dan un número muy reducido de días, nos piden reunir miles de firmas en cuestión de 8 días, y yo decía, es imposible, física y materialmente es imposible, ese es un candado, te lo doy, pero no te lo doy, es decir, ahí está plasmado, pero no lo vas a poder lograr, ¿sí? Tendría que ocurrir algo extraordinario. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Volver a proponer reformas, hay que hacer un método accesible, hay que cambiar el procedimiento, pero ya al principio está, y eso se ha venido luchando, ¿no? Entonces, los derechos se van dando conforme se va presionando para que estos vayan evolucionando, ¿no? Y la ciudadanía es el que tiene el poder de hacerlo. Y como ciudadanos yo los exhorto a todos a que participen, a que denuncien lo que está mal, aunque pierdan el tiempo, no es una pérdida de tiempo, porque al final del día estamos trabajando para una mejor sociedad, para un mejor futuro, para nuestros hijos, para dejar algo mejor para las generaciones venideras. Y el cambio lo propiciamos nosotros, y que no sea un cambio imaginario, no sea solamente un deseo, sino que se concluya como una realidad. Así es que las autoridades nos demuestren a nosotros que estamos equivocados, tengan el valor para demostrarnos a los ciudadanos, repito, que estamos equivocados cuando hacemos señalamientos. Regresamos en el próximo segmento a la orden por Oaxaca con el licenciado Moisés Martínez.
una producción en vivo del canal digital Blanco y Negro, a cargo de Santos Cruz. Regresamos al espacio A la Orden por Oaxaca del canal digital blancoynegro.tv, producido por nuestro amigo Santos Cruz. Estamos platicando con el estimado Moisés Martínez P. Como siempre, mi estimado Moisés, Gracias, un lujo platicar contigo sobre estos temas. Y bueno, estamos tratando de manera muy superficial la cuestión de la corrupción, porque es un mar de fondo eso. Pero yo sí quisiera darle un poquito de seguimiento a nuestra plática, en el sentido de que qué elementos legales, oficiales, pudiera tener un ciudadano para que sus críticas, desde luego, constructivas en el sentido que va la crítica, va la propuesta, ¿no?, puedan escucharlo las autoridades, pero no a criterio de la autoridad, que si quiere bien y si no quiere no, sino alguna propuesta, tú como abogado, Moy, y que has estado en foros y tribunas, ya has dictado muchas conferencias al respecto, ¿qué se pudiera hacer, qué se pudiera generar para que ya los ciudadanos no estemos a la distancia, no estemos con los deseos de participar y simple escuchan? Y no estoy diciendo participar en el sentido de tener un empleo, sino participar a favor de nuestra ciudad. Por ejemplo, hay unas luminarias que no están funcionando. Bueno, ¿a dónde lo señalo? Pero que sirva mi señalamiento para que las corrijan, no nada más para que tomen nota. En ese tipo de cosas, mi estimado Moy. Muy bien, aquí es algo muy simple, ¿sí? Cuando se comete un delito, cualquier persona que pueda cerciorarse de que se está cometiendo un hecho delictivo, tiene el deber jurídico y moral de ponerlo de inmediato en conocimiento de la autoridad competente, ¿sí? Si se trata de un asalto, por ejemplo, yo me cercioro, voy en la calle y alguien veo que está siendo asaltado, tengo el deber jurídico y moral de inmediatamente hacerlo de conocimiento de un agente de policía, de hablar al 911 ahora, por ejemplo. Es decir, de inmediato incoar la acción de la justicia, ¿no? En este caso, en primer término, de la policía, ¿no? ¿Sí? Y asimismo también tenemos acciones que no necesariamente constituyen un delito, ¿no? Lo que estábamos comentando hace un momento. Pero sí, si es un delito, hablamos de que debemos de presentar una denuncia. Y el que tiene la capacidad de presentar una denuncia es el sujeto pasivo del delito, es decir, el ofendido, ¿sí? Si yo soy ofendido, tengo la capacidad de presentar esa denuncia. Cuando se trate de delitos que son en contra de la sociedad, así se establece, por supuesto que cualquiera puede estar, pero el representante social es el Ministerio Público anteriormente, en el nuevo sistema es el fiscal general, ¿sí? Ahora bien, la ley de amparo también ha sido reformada, de tal manera que inclusive el día de hoy se pueden presentar amparos en contra de particulares cuando estos ejercen actos como si fueran autoridades. Los ciudadanos pueden presentar amparos colectivos contra actos de autoridad que afecten su esfera jurídica. La Constitución establece los derechos humanos y las garantías de los gobernados. Cuando estos derechos humanos o estas garantías, ¿sí?, que son generales, de acuerdo al artículo 1 constitucional, que aplican para todos sin excepción, ¿sí?, se ven violentadas, el ciudadano tiene el juicio de amparo, el juicio de garantías al que debe de recurrir. Un ejemplo práctico lo pongo de cómo se puede organizar la sociedad. Recientemente un grupo de abogados presentó un amparo colectivo y está en trámite actualmente porque el gobierno que sale está otorgando fiats de notarios discrecionalmente, sin cumplir con la ley del notariado y los requisitos que la ley prevé para estos casos, la publicación en tiempo y forma, de la convocatoria, todo lo que el procedimiento se requiere. Entonces presentó un amparo ciudadano, ¿sí? Y está en trámite en este momento también. ¿Por qué? Porque se considera que la actuación de la autoridad ha vulnerado
las garantías y los derechos humanos de los gobernados, ¿no? Hay gente que tenía la capacidad y que cumplía con el perfil para poder obtener un FEAD, pero sabemos que eso se otorga de manera discrecional al fin de sexenio. Es un ejemplo, ¿no? Cuando el gobernado no necesariamente se ve afectado por un acto de autoridad de manera personal, pero sí de manera colectiva, puede tramitar un amparo colectivo. Hay elementos, la ley así lo establece. Cuando un organismo actúa como si fuera autoridad, también se puede hacer. La ley ha avanzado en ese sentido y finalmente es a través de los juzgados de distrito donde se puede dirimir esta situación, ¿no? Pero sí hay que acreditar el interés jurídico definitivamente, ¿no? Como ciudadano se puede acreditar en este tipo de casos, es el ejemplo que le acabo de poner. Bueno, pues ahí está ya una opción, ¿no? del ciudadano, poder pues demostrar su interés jurídico para que se puedan resolver algunas situaciones. Serían innumerables las dudas que tenemos los ciudadanos sobre el comportamiento de nuestras autoridades. De verdad, en Oaxaca hemos quedado lejísimos de las expectativas y muy cerca de la anarquía total, pues, ¿no? Eso nos tiene en un estado de desesperación. Vuelvo a repetir, mucha gente que no tiene acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues simplemente no se les escucha. Es más, la autoridad ni sabe que existen, pues, ¿no? Pero bueno, creo que hay ciudadanos que sí tenemos esa accesibilidad y es nuestra obligación ética, cívica y moral poder elevar la voz. Y elevar la voz muchas veces trae peligros, trae riesgos, trae intimidaciones, pero eso no nos debe inhibir como ciudadanos. Démonos el valor que tenemos también para poderle decir a nuestras autoridades que cumplan con su trabajo, porque por ese trabajo nosotros los ciudadanos les estamos pagando. Y no se les está pagando para que se compren propiedades fastuosas. Les estamos pagando para que cumplan con sus obligaciones. Señores de los cabildos, de ahí sí destaco y subrayo, hagan las cosas como corresponden. Son ustedes los cuerpos colegiados de un ayuntamiento. Todo lo que sale de un ayuntamiento como instrucción debe ser consensado en el seno de un cabildo, el famoso acuerdo de cabildo. No se da. Hagamos lo suficiente ya para poder ir tomando las riendas rectoras que como pueblo nos corresponde. En el pueblo radica el poder. Ese poder lo tenemos que ejercer de manera sana, de manera enérgica, de manera respetuosa. Muchas veces expresar una grosería hasta resulta medicinal, porque si no se suelta puede envenenar. Se trata pues de que ese hartazgo social se vea ya representado en acciones directas, precisas, concisas, para los que nos van a gobernar. Entonces, Moisés, yo pues preguntarte qué consejo, qué mensaje le pudieras dar tú a la ciudadanía. Bueno, más bien no nos preguntes, una propuesta, que nos pudieras dar un mensaje a la ciudadanía dentro de toda tu experiencia jurídica, que es vasta, para que no perdamos la fe, Moisés, para que no perdamos la esperanza. Yo estoy convencido que Oaxaca es más que sus problemas, más que sus autoridades, pero solito los ciudadanos nos estamos reduciendo, nos estamos minimizando. Entonces yo te pediría, Moisés, que ocupe las cámaras del espacio a la orden por Oaxaca y nos pudieras dar un mensaje. Bueno, en ese sentido yo quiero ser enfático, ¿sí? Lo que necesitamos los ciudadanos es hacer uso de los medios que la ley establece para poder ejercer nuestros derechos, ¿sí? Hace un momento hablábamos de que si somos víctimas de un delito, ¿qué es lo que debemos de hacer? Denunciar, ¿sí? Si estamos siendo violentados en nuestros derechos humanos, en nuestras garantías individuales, debemos de ocurrir ante la instancia judicial que tutela esos derechos, los juzgados de distrito, a través del juicio de amparo o juicio de garantías, como se le llama precisamente, ¿no? ¿Sí?
También hay algo fundamental de lo que debemos de hacer uso los ciudadanos, el derecho constitucional, que es el derecho de petición. Algo tan simple puede cambiar muchas cosas. Y yo puedo poner ejemplo de este tipo mucho, ¿no? Recientemente tenemos que en esta semana, precisamente que concluye, una problemática total de aquí de la ciudad de Oaxaca, que es la prostitución, en el barrio de La China, aquí en el centro de la ciudad, donde se ejerce la prostitución por casi un centenar de personas, ¿sí? Los vecinos empezaron a protestar, empezaron a llamar la atención, pusieron matas e hicieron una petición al presidente municipal, ¿sí? De tal manera que obligó a la intervención de la autoridad para ir a resolver ese problema, cuando menos hacer los operativos, cuando menos, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque los ciudadanos, cuando se organizan, ¿sí?, hacen uso del derecho de petición, la autoridad está obligada a contestar legalmente esa petición, fundamentándola y motivándola, ¿no? Si niega o si concede la petición. Esto es ¿por qué? Porque así está establecido por la ley, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, del que estoy hablando, ¿sí?, se hacen los operativos, se detecta que efectivamente hay gente que está trabajando de manera irregular en la prostitución, sin los libretos, sin una serie de situaciones, y que efectivamente los vecinos tienen la razón, que están siendo molestados ahí las hijas de familia, las señoras ahí, a veces confundidas con la gente que está ahí ejerciendo ese oficio. Hay razón, ¿no? Aquellos que defienden su derecho al artículo 5 constitucional, que saben que yo estoy trabajando, estoy pagando mis derechos ahí para mi libreta y mi revisión, dicen los exoservidores o exoservidoras. Bueno, como decíamos hace un momento fuera, comentábamos de que hay problemas que existen y que no se van a acabar, pero sí se deben de reglamentar, sí se deben de ordenar, y para eso la participación ciudadana es fundamental. Por eso es que yo le digo, debemos de hacer uso de los medios y mecanismos que la ley establece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, debidamente asesorados. Si no conocemos, debemos de buscar el asesoramiento adecuado, ¿sí? Es decir, hay instancias también institucionales que si no tenemos acceso a un abogado porque no tenemos el dinero, bueno, podemos acudir a una defensoría pública a pedir la asesoría, ¿no? Si tenemos algún tipo de problema administrativo, también existen instancias a las que uno puede recurrir, pero sobre todas las cosas debemos de entender que no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero tenemos que tener constancia y dedicación, porque también luego sucede que hay mucha gente que en el momento que está siendo lesionada en su esfera jurídica, presenta una denuncia, va a hacer una reclamación, una queja administrativa, lo que sea que corresponda, ¿sí?, inclusive un amparo, como yo decía, pero pasado el momento álgido se olvidan del asunto y ahí lo dejan. Y eso genera impunidad también, porque al final del día no se concluyen los procedimientos que se inician. Por eso es muy importante que cuando uno inicia un procedimiento se concluya, se le dé el seguimiento adecuado, hay esa constancia, hasta ver que realmente se concluya con una resolución favorable o no, pero que dé término a un procedimiento, ¿sí? Es muy importante, porque de lo contrario estaríamos nuevamente propiciando la impunidad. Es decir, que esos actos que nos lastimaron, que nos ofendieron, queden impunes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay un seguimiento a esa denuncia. Es importante denunciar, es importante quejarse, es importante levantar la voz, pero también es importante concluir con los procesos legales que se inicien hasta que tengamos un resultado final. Esa es la exhortación que yo les puedo hacer, ¿no? Y sobre todo la organización. Debemos organizarnos. Si estamos en nuestras colonias y somos víctimas, por ejemplo, de la inseguridad, de la delincuencia, hay que organizarse, hay que hacer una petición a las autoridades correspondientes para que refuercen la vigilancia, implementar medidas necesarias, operativos que lleven a una mayor seguridad. Pero eso se puede hacer a través de la organización adecuada, a través de las peticiones. De lo contrario, la indolencia, la indiferencia nos va a llevar a que cada día vivamos en una sociedad en la cual si vemos que alguien está siendo víctima de un delito y no nos interesa porque no somos nosotros y nos pasamos de largo con esa indiferencia, cada vez seremos una sociedad más fría y más alejada de un sentido de humanidad que necesitamos. Eso es lo que yo les podría decir en este momento. Te agradezco mucho, Moisés. Bueno, pero
falta todavía poquito de tiempo para concluir. ¿Es justo lo que estamos padeciendo en materia de corrupción, Moisés? No, definitivamente la justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde, como se dice coloquialmente, lo que se merece, ¿no? Y creo que somos un pueblo grande, somos un pueblo de grandes hombres que han sobresalido a pesar de las vicisitudes. Un ejemplo muy grande es precisamente el prócer Benito Juárez, ¿sí? El benemérito de las Américas, que viniendo de la sierra, caminando sin saber hablar español, ya siendo niño preadolescente, llegó a la ciudad de Oaxaca, se forjó y se formó hasta la primera magistratura. Tenemos gente muy valiosa aquí en Oaxaca, gente que trabaja en los mercados, que trabaja en los restaurantes, que trabaja en las industrias, en las empresas, porque las hay en todos lados, gente de trabajo y honrada. Entonces, toda esa gente valiosa que tenemos no se merece esta laceración, esta lastimadura que tiene ahora, porque son la gente productiva la que genera precisamente con sus impuestos el pago de todo este organismo burocrático y gubernamental que debiera estar para protegerle, para servirle y no para servirse del pueblo. No es justo, definitivamente. Desde luego que no es justo, coincidimos contigo, Moisés, te agradecemos la presencia. Y bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión en el espacio de la Orden por Oaxaca, blancoynegro.tv. Buen día.